Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer la invitación del Colegio Médico del Perú, de la Sociedad Peruana de Hemoterapia y Banco de Sangre para poder participar en este curso nacional de gestión de sangre del paciente. En esta ocasión se me ha encargado presentar, hacer la revisión del tema de, eh, perdón, creo que dejé de compartir. El manejo de anemias, revisar acerca de la fisiopatología, diagnóstico e interpretación de estudios de laboratorio de esta patología. Como objetivos de la presentación, inicialmente hablaremos un poco acerca de las generalidades de la anemia, incidiendo en que la anemia es un problema de salud pública que al momento todavía no tiene solución y ver cuáles son los costos que le cuesta al país tener mucha población con anemia. Definir lo que es la anemia, revisar un poco acerca de la definición actualizada de la Organización Mundial de la Salud con la publicación de los umbrales de anemia el año pasado. Posteriormente hablaremos acerca de la etiología y la patofisiología de la anemia y luego pasaremos a revisar cómo es el estudio diagnóstico de un paciente que llega con anemia a nuestras manos. Y finalmente hablaremos acerca de las conclusiones de la presentación. Debemos hablar que la anemia hasta el momento sigue siendo un problema de salud pública y ha sido reconocido como tal por la Organización Mundial de la Salud en esta publicación del 2008, donde nos habla sobre la prevalencia de la anemia entre el periodo 93 y 2005. La Organización Mundial de la Salud señala que casi el 25% de la población padece de algún tipo de anemia, con picos más altos en niños en edad preescolar cercanos casi al 48%, y el otro pico más alto se encuentra en mujeres gestantes, que es casi el 42% de mujeres gestantes padecen de algún tipo de anemia. Estamos hablando aquí casi 1.620 millones de personas padecen de algún tipo de anemia. Esto fue en la publicación 2008. Igual la Organización Mundial de la Salud sigue haciendo una actualización de estas estadísticas y en su edición del 2025 señala que la prevalencia de anemia en mujeres es cercana al 30%, en mujeres gestantes estamos hablando del 35% y en niños casi el 40% de niños padecen de algún tipo de anemia. Estos son los estimados de la publicación de este año del 2025. Y si vemos como mapas cómo está ubicado el país, vemos que el color este medio rosado un poco más oscuro, habla de prevalencias cercanas al 20 a 40% y el país sigue manteniendo esta prevalencia en este mapa del 2025, con prevalencias similares muy parecidas al sudeste asiático y al África. Eso estamos hablando en mujeres en edad reproductiva. Y cuando lo vemos en niños desde menores de 5 años, la prevalencia sigue siendo muy similar. Pero si vamos a estadísticas nacionales, nos podemos ir a la encuesta ENDES del 2024, donde nos señala la prevalencia de anemia en niños de 6 meses a menores de 5 años, donde la prevalencia es cercana al 30% y no hay una mejoría comparada con años previos, más bien se ha incrementado la prevalencia de anemia en este grupo etario. Si lo vemos en mapas comparados el 2019 al 2024, vemos que la prevalencia de anemia más bien ha empeorado en casi todos los departamentos. El único departamento que ha habido una mejoría de la prevalencia de anemia ha sido San Martín comparado con el 2019, pero estamos hablando de prevalencias cercanas a casi el 30%. En niños de 6 meses a menores de 3 años, la prevalencia es mucho más alta. Estamos hablando que el 35% de niños padecen de algún tipo de anemia y también la curva no es para mejoría, sino más bien estamos empeorando. Igual lo vemos en mapas, es muy parecido al grupo etario anterior, donde la mayoría de departamentos, en lugar de mejorar, han empeorado, se han mantenido en las prevalencias de anemias y el único departamento que mejora un poco es San Martín comparado con los demás departamentos. En mujeres en edad reproductiva también la prevalencia estamos hablando del 26% este 2024 comparado con el 2019 que era 22%. Y si lo vemos como un mapa, es similar, miren, casi todos los departamentos ha habido un empeoramiento de la prevalencia de anemia comparado con el año 2019. Ahora, la otra cosa importante que debemos recordar es que tener una población con anemia lleva un costo a la sociedad peruana y en esta publicación del 2012 calculó cuál es el costo en millones de soles de acuerdo a los distintos componentes por la población que padece de anemia, tanto costes para la economía como costos para el Estado. Recordar que los pacientes que con anemia, los pacientes en edad preescolar llevan una alteración en su desarrollo neurocognitivo,
lo que conlleva un costo por pérdida cognitiva, que estamos hablando casi de 1.200 millones, pérdida por años de escolaridad perdidos por repitencia de años, por falta de comprensión de de los niños en edad escolar, estamos hablando de 350 millones, pérdida en productividad, no es lo mismo que pueda producir o trabajar una persona con anemia que una persona sin anemia, y tanto costos para el Estado, tener gestantes con anemia conlleva a mayor incidencia de partos prematuros, también años de repitencia en los niños por escolaridad y en el tratamiento tanto para niños como para gestantes. Es decir, más o menos en el 2012 se calculaba que costaba casi 2.800 millones de soles al país tener una población con tanta prevalencia de anemia. La otra cosa es importante es que muchas veces los pacientes cuando nos visitan, incluso el personal de salud, tiende a normalizar la anemia. A veces llega el paciente y dice, no, doctor, yo tengo anemia y siempre he sido anemia y ese es mi basal, es mi normal, te dicen los pacientes. Y es importante evitar normalizar la anemia en los pacientes y tener un punto de corte exacto para poder determinar si el paciente presenta o no presenta anemia. Entonces, ¿cómo se define anemia? Es una reducción del número absoluto de glóbulos rojos circulantes. Esa es una definición bastante teórica y que no es una prueba que habitualmente se haga. Muchas veces solo se hace en ensayos clínicos o pruebas de laboratorio para algún tipo de estudio específico. Pero lo definimos de manera práctica anemia con valores de punto de corte ya sea de hemoglobina o hematocrito. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud actualizó y hizo esta publicación de las guías de puntos de corte de hemoglobina para definir anemia en individuos y poblaciones. Esto fue una actualización de una publicación previa que databa de 2011. Y una de las principales críticas que se hace a estos puntos de corte es que estos valores vienen de estudios de índole nutricional que datan de 1967 con una publicación en 1968 que prácticamente no han variado mucho. Pero en la publicación estos son los puntos que señalan. Acá los puntos de corte están expresados en gramos sobre litros. Nosotros habitualmente nos movemos en valores expresados en gramos por decilitro. ¿Y cuáles son los puntos de corte? Acá tenemos, por ejemplo, en niños menores de 2 años se define anemia como una hemoglobina menos de 10,5 gramos por decilitro. Acá lo señalo en gramos decilitro, que es lo que habitualmente nosotros manejamos. En niños de 2 años a menores de 5 años, el punto de corte es 11. En niños de 5 a 11 años el punto de corte es 11,5. Y luego ya viene una diferencia en los adolescentes, ya sea hombres o mujeres. En el caso de mujeres, el punto de corte ya llega a ser 12. Menos de 12 se define anemia y se mantiene desde la adolescencia hasta mujeres no gestantes. En cambio, en niños todavía adolescentes de 12 hasta los 14 años, el punto de corte se mantiene en 12, pero ya mayor de 15 años ya se consideran en los hombres, el punto de corte va a ser 13. Y en uno de los cambios bastante significativos en esta actualización de las guías de puntos de corte de anemia de la Organización Mundial es la gestación. Antiguamente en la publicación previa el punto de corte era 11, menos de 11 para los 3 trimestres de la gestación. Y en esta nueva publicación se ha alineado con los valores del CDC, donde hace una diferencia entre el primer, segundo y tercer trimestre, definiendo anemia en el primer y tercer trimestre con hemoglobinas menos de 11 y en el segundo trimestre lo baja un poco hasta 10,5, que son valores que nosotros manejamos. Otra cosa importante que debemos señalar es que nosotros somos un país que tiene distintas altitudes a nivel geográfico y esto conlleva también a variaciones en el punto de corte de hemoglobina. En este caso, la Organización Mundial de la Salud presenta estos valores que hay que hacer la corrección del nivel de hemoglobina de acuerdo a cuánto de nivel de elevación nos encontramos. Por ejemplo, si hablamos de Cusco, que prácticamente se encuentra en el rango de casi los 3.500, no es lo mismo que digas que una mujer te llegue con 12 de hemoglobina que viene de esa población, esa paciente va a presentar ya algún tipo de anemia. A los 3.500 tú debes hacer un incremento del valor mínimo, que en este caso de 2,5 gramos por decilitro. Es decir, lo mínimo que debería tener una mujer ya no vendría a ser 12, sino va a ser 14,5. Si tiene menos de 14,5, esa paciente va a presentar anemia. Igual hay que hacer el ejercicio de acuerdo al grupo etario que estás. Por ejemplo, si está en una población de Cerro de Pasco, está más o menos a este nivel de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Un hombre que lo normal debería ser 13, en este caso,
el punto de corte ya no va a ser 13, sino tienes que sumarle 3,3 a ese valor de 13. O sea, vendría a ser que lo normal que debería tener ese paciente debe ser más de 16,3 de hemoglobina. Y otra cosa importante son los valores para definir la anemia de acuerdo al grado de severidad. Esto varía de acuerdo también a los puntos al grupo poblacional y al grupo etario. Estamos hablando que en niños menores de 5 años se considera anemia severa menos de 7, igual que en gestantes, y en los otros grupos en menos de 8. Ahí lo pueden tener en la presentación y lo pueden revisar con más detalle más adelante. Y otro ajuste que hay que hacer es de acuerdo al consumo de tabaco de los pacientes. También de acuerdo al número de cigarros que pueda fumar el paciente, también tendríamos que hacer una corrección. Si el paciente es un fumador, eh, de una cantidad desconocida de cigarros, hay que incrementar el nivel de hemoglobina en 0,3 gramos por decilitro. Acá está hablando en gramos por litro, nosotros hablamos en gramos por decilitro. Si fuma menos de 10 cigarros diarios, hay que hacer un incremento al nivel de hemoglobina de 0,3. Si fuma de 10 a 19 cigarros, 0,5, y más de 20 cigarros, 0,6 gramos por decilitro. Hay que hacer el ajuste al nivel de hemoglobina. Entonces, teniendo en mente estos valores de hemoglobina, cada vez que nos llegue un paciente y al ver un hemograma debemos mantener en mente esto. Si estamos hablando de hombres adultos o niños mayores de 15 años, estamos hablando del nivel de mínimo de hemoglobina debe ser 13. En mujeres no embarazadas estamos hablando en 12, o desde adolescentes. Y si son gestantes, hacer la diferencia de acuerdo al trimestre de gestación que se encuentre la paciente. Con el primer y tercer trimestre hablamos de anemia menos de 11 de hemoglobina y en el segundo trimestre 10,5. Teniendo ya en mente la definición de anemia, la otra cuestión es cómo definir anemia, hacer una clasificación de acuerdo a la patofisiología. Recordar que la médula ósea es la fábrica de la sangre y esta fábrica debe de tener ciertos componentes para que pueda trabajar adecuadamente y en este caso no vaya a presentar anemia. Como fábrica de la sangre, la médula ósea tiene que tener combustible, que básicamente son el hierro, B12, ácido fólico principalmente. Tiene que mantener una estructura adecuada, no debe tener células anormales, no debe estar infiltrada por células extrañas o incluso por agentes infecciosos para que trabaje correctamente. No debe haber factores externos que tampoco alteren su funcionamiento, como enfermedades hepáticas, renales, tiroideas, enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando hablamos de patofisiología, vamos a estar pensando que esta fábrica debe responder adecuadamente para que no exista algún tipo de anemia. Y esta respuesta adecuada lo definimos laboratorialmente como una respuesta reticulocitaria adecuada. Entonces, hablamos unas de anemias arregenerativas, aquellas que no tienen una respuesta reticulocitaria correcta, es decir, tienen reticulocitopenia absoluta o relativa, y acá ingresan a lesiones en la síntesis de hemoglobina como deficiencia de hierro, talasemias, anemias de enfermedades crónicas, disminución de eritropoyetina, anemias por lesión de la síntesis de DNA, como son las anemias megaloblásticas, o drogas que inhiben la síntesis de DNA, algún tipo de lesión en el stem cell como la anemia plástica, leucemias, infiltración de la médula ósea por carcinomas, linfomas, sarcoidosis, o inhibición inmune como anemia plástica o aplasia de la serie roja pura. Hablamos de una anemia debido a un incremento de la destrucción o pérdida acelerada de glóbulos rojos, aquella que presenta una respuesta reticulocitaria adecuada. Y estos son ejemplos como la pérdida aguda de sangre, ya sea hemólisis intrínseca o extrínseca, en casos de infecciones por Clostridium, malaria, en casos de hiperesplenismo. Acá lo que marca la clasificación es la respuesta reticulocitaria que va a tener el paciente y eso lo podemos ver con unas pruebas de laboratorio que se van a revisar más adelante. La otra cuestión, cuando hablamos de prevalencia de anemia de acuerdo a la etiología de la enfermedad, vemos que en este gráfico que tanto en hombres y como mujeres casi el 50% de anemias se deben por deficiencia de hierro, que es este verde oscuro que está acá, tanto en hombres como mujeres. O sea, cuando enfrentamos a un paciente con anemia, probablemente el 50% sea por deficiencia de hierro y ¿cómo vamos a sospecharlo? De acuerdo a las características clínicas y laboratoriales de la anemia. Son pacientes que llegan generalmente con anemias microcíticas, con anemias sin respuesta reticulocitaria, con características clínicas como caída de cabello, uñas frágiles, presentan queilitis, pica, desiderosmia.
Son mujeres habitualmente en edad fértil, o si no, si son hombres, muchas veces tienen asociado pérdidas gastrointestinales ocultas y ahí es importante investigar de manera correcta. Pero no todo paciente, como vemos, el otro 50% debe ser, son de otra causa de anemias y por ello es importante hacer el estudio diagnóstico de manera correcta y adecuada, porque muchas veces lo que hacemos es al enfrentar un paciente con anemias, damos hierro a todos los pacientes ya sea vía oral o incluso ahora que hay endovenosos y están a la mano, incluso se le da hierro endovenoso y luego recién lo mandan al hematólogo, cuando lo revalúan no hay una respuesta adecuada al tratamiento con hierro. Lo ideal es primero diagnosticar adecuadamente cuál es la etiología de la anemia antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. Si bien es cierto, el 50% es por deficiencia de hierro, tenemos otros grupos importantes de anemias que hay que investigar antes de dar cualquier tipo de tratamiento a nuestros pacientes. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la anemia, estas son resultado de la hipoxia tisular y su sintomatología es variable en función al estado general previo del paciente, a la rapidez de la instauración del cuadro y a la cuantía de descenso y el grado de actividad del paciente. No es lo mismo ver a un paciente que la anemia ha sido crónica, gradual, por ejemplo, en las mujeres que en edad fértil, que muchas veces tienen anemia secundaria de hemorragias uterinas anormales, donde la hemoglobina empieza a descender paulatinamente de niveles de 12, luego pasan a 11, 10. Muchas veces, algunas veces te llegan pacientes con 6, con 5 de hemoglobina y están caminando y no sienten, no tienen mayor cuadro sintomatológico. O sea, ellas dicen, doctor, yo ni me había dado cuenta que tenía anemia hasta que pasa un examen ocupacional de rutina. O si no, cuando ya hacen ejercicio se dan cuenta que tienen mucho cansancio, agitación, pero si están en reposo, lo toleran bastante bien la anemia que tienen. Y es distinto enfocar a un paciente que tiene una pérdida aguda de sangre, donde la caída de hemoglobina de 1 o 2 puntos incluso le pueden causar sintomatología bastante clara y llegar a cuadros de hipotensión o de shock. Entonces eso es importante recordar. Las manifestaciones clínicas se dan a nivel de piel y mucosas, con la palidez del paciente. Si es un paciente que presenta algún tipo de anemia hemolítica, esta palidez va asociada con ictericia. Manifestaciones a nivel dermatológico, tienen los pacientes con deficiencia de hierro, tienen uñas frágiles, presentan caída de cabello. En el sistema muscular, el cansancio, la debilidad muscular. En el sistema cardiocirculatorio, si la anemia es de forma aguda, pueden presentar cuadros de hipotensión, de síncopes, shock, a diferencia de los pacientes que presentan anemias más bien crónicas. También compromiso nervioso. Los pacientes con deficiencia de hierro presentan lo que se llama el síndrome de piernas inquietas, que es importante preguntar en mujeres. Al sistema gastrointestinal, si tienen pérdidas a nivel tracto gastrointestinal y también a nivel genitourinario. Cuando enfocamos a un paciente con anemia, luego de recibir un primer hemograma o un valor de hemoglobina hematocrito, es importante valorar la anamnesis del paciente, luego ver las pruebas de laboratorio, el examen físico y luego ver las pruebas de laboratorio con que contamos y que vamos a analizar, como son el hemograma, una lámina periférica, los reticulocitos. A nivel de la anamnesis es importante preguntar sobre antecedentes familiares de anemia, o sea, hay anemias que son hereditarias, ya sean anemias hemolíticas hereditarias o incluso síndromes de insuficiencia medular que pueden ser, que son hereditarios, como la anemia de Fanconi, o sea, hay que preguntar papá, mamá con anemia, antecedentes de si el papá y la mamá tenían anemia, si tienen algún hemograma previo también que nos puedan orientar si puede ser una hemoglobinopatía, pacientes que vienen de zonas donde tienen son conglomerados poblacionales donde incluso hay un cierto grado de consanguinidad en la familia para tener alguna sospecha de síndromes de insuficiencia medular, más aún si esta anemia va asociada a otros trastornos en el hemograma como leucopenia o trombocitopenia. Es importante investigar esto. Antecedentes de intervenciones quirúrgicas recientes también que te puedan orientar a pérdidas ocultas luego del acto operatorio. Actualmente que hay una tendencia a bastantes cirugías bariátricas, también es importante preguntar esto. Muchas veces los pacientes son sometidos a cirugías bariátricas y pasados los 2, 3 años empiezan a presentar grados de anemia bastante importantes debido a que no reciben una terapia de reemplazo con hierro o incluso no les explican que tienen que suplementarse con vitamina B12 luego de ese tipo de cirugías. Es bastante frecuente que te busquen este tipo de pacientes y hay que hacerle dosajes de un perfil de hierro y de B12 que muchas veces eso soluciona sus problemas. Investigar sobre pérdidas hemorrágicas.
En mujeres en edad fértil, muchas veces las pacientes tienden a minimizar sus sangrados menstruales. Ellas te dicen, no, doctor, yo menstruo normal, pero la normalidad para esta paciente es menstruar eliminando coágulos, usando toallas higiénicas de noche o practipañales durante su menstruación, y para ellas es su normalidad, pero esto no, desde ningún punto de vista es normal, y en ese caso hay que derivarlas también a ginecología para que investigue si no hay algún tipo de trastorno en este sistema para poder corregir la anemia, ya que si corregimos solo le damos hierro, la paciente va a regresar luego de un tiempo nuevamente con con algún grado de anemia. Investigar historia antigua si ha precisado de transfusiones previas, historia reciente de anemia que oriente la anemia de tipo congénito o adquirido, como les señalaba previamente. Historia de déficit nutricional, pacientes que son vegetarianos, veganos, tienden a ser de deficiencias de hierro. Recordar que la B12 solo se encuentra en alimentos de origen animal y este tipo de pacientes deben de recibir suplementación con B12, ya sea sublingual o intramuscular, para que contrarrestar esta carencia. Es importante hacer esta pregunta. Buscar datos que sugieran destrucción de hematíes, es decir, algún tipo de hemólisis, ya sea intravascular o extravascular, síntomas que acompañen, que nos hagan sospechar de algún tipo de neoplasia, como son síntomas B, baja de peso, sudoración nocturna, fiebre, disminución del apetito, llenura precoz. Es importante investigar en el paciente, ya que esto nos puede orientar hacia otro tipo de anemia. Pacientes, niños que llegan con anemias, con dolor óseo, es bastante sugestivo esto de leucemia, pacientes con adenopatías, con gingivorragia, con incremento de aumento de la mucosa gingival, también hay que tener sospecha de algún tipo de enfermedad neoplásica. El uso de drogas, como el uso de pacientes que abusan del alcohol, pacientes que consumen AINES de manera indiscriminada, también debemos de sospechar que pueden tener algún tipo de hemorragia digestiva que pueda condicionar algún grado de anemia. Exposición a tóxicos que puedan causar aplasia o hemólisis, también es importante preguntar en los pacientes, y hacer una anamnesis dirigida a la presencia de ciertos síntomas relacionados a una situación médica que condicione como anemia, como son la insuficiencia renal crónica, los pacientes están en un estado inflamatorio crónico, hepatopatía, enfermedades del tejido conectivo, hipotiroidismo. Pacientes que recordar que tienen enfermedades inflamatorias crónicas, tienen un estado que impide la adecuada absorción del hierro por más que ellos estén consumiendo hierro vía oral o una suplementación dietética. Estos pacientes probablemente si hacen alguna deficiencia de hierro, van a necesitar terapia con hierro endovenoso. En pacientes con patologías autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, siempre hay una asociación entre tiroiditis de Hashimoto, vitiligo, anemia perniciosa. Esos pacientes hay que investigarles periódicamente si desarrollan alguno de estos cuadros, pidiéndole paneles de anemia perniciosa como son el antifactor intrínseco, anticélulas parietales, para iniciar la suplementación con B12. Al examen físico que vamos a tomar en cuenta, examinar la piel, las mucosas, buscar los signos de palidez, si hay asociación con ictericia para sospechar de algún grado de hemólisis o eritropoiesis ineficaz. En las uñas va a haber cambios significativos, también buscar fragilidad en uñas, algunas alteraciones en presencia de estrías en las uñas también son sugestivos de deficiencia de hierro. En boca también buscar si hay algún tipo de cambio que nos hagan sospechar otras etiologías de anemia, como les decía, la hiperplasia gingival, la gingivorragia, si hay estimas púrpura húmeda que nos haga sospechar que no solo tenga anemia, sino también tenga trombocitopenia, nos puede hacer sospechar otras causas de anemia como la leucemia, como pacientes que puedan tener aplasia medular. Cuando ya la anemia es más severa, hay cambios a nivel del sistema cardiovascular, se empiezan a evidenciar soplos. A nivel del abdomen, buscar si no hay hepatoesplenomegalia, que nos haga sospechar de síndromes mielo o linfoproliferativos, igual que la presencia de adenopatías. A nivel óseo también, si hay dolor óseo en los pacientes, muchas veces hay pacientes, niños que están siendo evaluados por otras especialidades por dolores óseos severos y algún grado de compromiso al nivel del hemograma, ya sea leucopenia, leucocitosis, trombocitopenia o anemia, que el cuadro se debe al diagnóstico de una leucemia. Y en caso que sospechemos algún sangrado gastrointestinal, también hay que realizar un tacto rectal para ver si hay presencia de melena en este grupo de pacientes. Como exámenes auxiliares para determinar y orientar la etiología de la anemia, nos basamos básicamente en tres exámenes
que son los principales. Uno, un hemograma, la idea es contar con eh, un hemograma automatizado, en un lugar que sea, que nos dé confiabilidad y que los resultados nos manden resultados bastante decentes, que incluyen una hemoglobina, un hematocrito, el número de Matíes, y con esto poder calcular lo que son las constantes corpusculares, como es el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular medio. También que el hemograma nos mande reportes lo que es la amplitud de curva de distribución, que nos permite hablar de anisocitosis o no anisocitosis en el caso de que vemos al paciente. Contar con unos reticulocitos, ya sea de manera manual o automatizados, nos den porcentajes o valores absolutos. Y siempre hacer la corrección de los reticulocitos que nos dan con el grado de anemia que presenta el paciente. O sea, si nos dan solo el número de reticulocitos, siempre recordar que hay que hacer una corrección de acuerdo al nivel de hematocrito que presenta el paciente, ya que normalmente un reticulocito vive 3 días en médula ósea y luego sale ya sin núcleo a la sangre periférica, donde más o menos va a estar un día en fase de reticulocito hasta que pierde todo el RNA y posteriormente ya es un glóbulo rojo maduro. Y cuando hay niveles hay grados de anemia, este reticulocito va a permanecer más tiempo en sangre periférica en esta fase y hay que hacer algún tipo de corrección con una fórmula para ver y hacer la corrección y ver si es una anemia regenerativa o una anemia arregenerativa. Y otra cosa importante, cuando tengamos casos un poco más complejos y si es posible, contar con un frotis de sangre periférica que venga reportado adecuadamente. Si hay alteraciones en la distribución de los glóbulos rojos, alteraciones en la morfología o inclusiones intracitoplasmáticas en el glóbulo rojo, que nos pueda permitir ir orientando la etiología de la anemia en estos pacientes. Entonces, cuando recibimos un paciente con anemia, tenemos evaluando la anamnesis, la exploración física, un hemograma, frotis de sangre periférica y reticulocitos. Lo primero que nos vamos a fijar es en el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio es lo normal, es de 80 a 100 fentolitros. Si tienes un volumen corpuscular medio menos de 80, estamos hablando de anemias microcíticas. Entonces, cuando tienes un paciente con anemia microcítica, el diagnóstico es los diagnósticos diferenciales no son muchos, prácticamente el 90% de nuestra realidad se debe por anemia ferropénica. Y también como diagnósticos diferencial tienes las hemoglobinopatías y la anemia de trastornos crónicos y la anemia sideroblásica. En pacientes con anemia ferropénica tienes una microcitosis, una anemia con anisocitosis, es decir, con RDW elevado. Tú te lo entrega el laboratorio en valores de desviación estándar o coeficiente de variación. Nosotros usamos el coeficiente de variación. Si está sobre 15, de acuerdo al punto de corte del laboratorio, estamos hablando que es una anemia microcítica con anisocitosis. Y si tenemos unos reticulocitos y esa regenerativa, prácticamente el diagnóstico, lo más probable es que sea una anemia ferropénica. Como diferencial también tienes las talasemias, ahí puedes hacer como para poder diferenciar de una manera sencilla, divides el volumen corpuscular medio entre el número de glóbulos rojos expresados en millones, y si este cociente te sale menos de 13, más de 13, probablemente se trate de una anemia ferropénica. Si es menos de 13, probablemente se trate de una talasemia. eh, ¿Cómo se llama? Y lo que tienes que pedir para diferenciar es un patrón de hierro. Como pruebas básicas de un patrón de hierro, yo sugeriría que pidan una ferritina y un porcentaje de saturación de transferrina. Si tienes una ferritina menos de 30 con una saturación de transferrina menos de 20, estás hablando de una deficiencia absoluta de hierro y el diagnóstico está confirmado, pero recordar que la ferritina es un reactante de fase aguda y puede elevarse, y por eso el porcentaje de saturación de transferrina puede ser orientativo en este grupo de pacientes. Si es una ferritina con un paciente con reactantes de fase aguda elevados, ya sea la velocidad de sedimentación globular, un PCR cuantitativo está elevado, el punto de corte ya no pasa a ser 30, sino pasa a ser 100 de ferritina y sospecharías de deficiencia de hierro igual de todas maneras. Entonces, cuando tienes causa de anemia ferropénica, hay que buscar la causa de la ferropenia, que puede ser por pérdida, por pérdida, problemas de aporte o absorción, o porque hay un estado inflamatorio que impide la absorción del hierro. Enfermedades de trastorno crónico, buscar enfermedades infecciosas. Si a pesar del patrón de hierro está normal y no hay alteración de reticulocitos y no determinamos la causa de la anemia,
microcítica, hay que hacer un aspirado de médula ósea y si la tinción de hierro sale incrementada, pues, estarías hablando de una anemia sideroblástica. En el caso de, de que no tienes, por ejemplo, el índice de Metzner te sale disminuido, incrementado, entonces estarías hablando de una anemia, sospechando de un trastorno de una talasemia, una hemoglobinopatía, y le pides una electroforesis de hemoglobina y que con eso podrías confirmar tu diagnóstico. En el caso que enfrentas al paciente y presenta un BCM elevado, que es una anemia macrocítica, es decir, un BCM mayor de 100 fentolitros, el diagnóstico tenemos las anemias megaloblásticas, ya sea por deficiencia de B12, causada también por fármacos, pacientes con enfermedades hepáticas, hipotiroidismo, también lo que es el síndrome mielodisplásico, y también acá puedes tener pacientes con mieloma múltiple que también pueden presentar macrocitosis. Entonces, depende de lo que hagas. Idealmente, si es macrocítica, hacer un dosaje de B12 o ácido fólico, que son las principales causas de anemias megaloblásticas. Si te salen disminuidos, entonces hablas de una anemia por deficiencia de B12 o ácido fólico, le das terapia de reemplazo y le puedes hacer una respuesta luego de 5 o 7 días de tratamiento, le mides los reticulocitos y hay un incremento de los reticulocitos, estás confirmando tu diagnóstico. En caso que tengas sospecha de B12, a pesar que los valores estén en niveles límites o menos de recordar que la B12 normal es mayor de 200, pero hay un grupo de pacientes que entre 200 y 300 podrían tener igual anemia y deficiencia de B12, podrías pedirle pruebas un poco más específicas como es la homocisteína y el ácido metilmalónico. El problema de estas pruebas que son pruebas un poco más costosas y no todos los laboratorios lo pueden realizar a nivel público pero lo tendrías que hacer en aquel grupo de pacientes que estén en valores límites. La otra alternativa es que si no tienes la homocisteína y el ácido metilmalónico para realizar, lo que podrías hacer es darle prueba terapéutica, le das suplementación por 5 días con B12 y ácido fólico y luego de 5 días de terapia mides unos reticulocitos y presenta una respuesta reticulocitaria, estás confirmando tu diagnóstico. Otra cosa importante cuando tienes pacientes con macrocitosis, con anemia macrocítica, recordar que dar terapias a este grupo de pacientes a ciegas y es una deficiencia de B2 y solo le das ácido fólico, puede ser contraproducente para el paciente. Si tiene carencia de B12 hay que darle B12, si es ácido fólico hay que darle ácido fólico, si es hierro hay que darle hierro y no hay que tratar de evitar dar los combos de anemia, es decir, le das al paciente hierro, ácido fólico y B12 para curarle cualquier causa de anemia. Como habíamos dicho, el 50% es por deficiencia de hierro, pero hay otro grupo importante de anemias que hay que estudiar. En el caso que tu B12 y ácido fólico estén normales, ver algunos rasgos displásticos que podrían estar en la lámina periférica o en alteraciones en el hemograma. Si ya tienes también trombocitopenia, tienes leucopenia, macrocitosis, es una persona mayor, sobre los 60 años, lo más probable es que pueda tener alguna mielodisplasia. En ese caso, hay que hacerle su aspirado y su biopsia de médula ósea para descartar un síndrome mielodisplásico. En cuanto a las anemias que están en el rango de 80 a 100, estamos hablando de anemias normocíticas y acá tenemos como diagnósticos diferenciales trastornos crónicos, insuficiencia renal, pérdidas e insuficiencias medulares. Acá, ¿qué te ayuda a orientar el diagnóstico? Pedir unos reticulocitos. Si los reticulocitos están disminuidos y el perfil de hierro lo tienes, la ferritina normal o disminuida con un porcentaje de saturación adecuado, hablas de una anemia de trastorno crónico. Acá le pides una creatinina, le puedes dar terapia con eritropoyetina. Si vas a dar eritropoyetina, es importante recordar que antes de iniciar terapia con eritropoyetina, hay que corregir algún estado carencial. Si tú le das a un paciente eritropoyetina y previamente tiene deficiencia de hierro, B12 o ácido fólico, por más que le subas la dosis de eritropoyetina, no va a responder a la eritropoyetina. Primero se corrige la carencia y luego se puede dar eritropoyetina a este grupo de pacientes. Si a pesar de ello sigues teniendo dudas de diagnóstico, lo que sigue es hacerle un aspirado y una biopsia de médula ósea. Si la respuesta reticulocitaria es adecuada, hay que hacer un panel de lo que es de hemólisis, pedirle una DHL, unas bilirrubinas, una aptoglobina. Si la DHL está incrementada, las bilirrubinas están incrementadas a predominio indirecto y la aptoglobina está disminuida, estamos diagnosticando lo que es una anemia hemolítica.
Dentro de las anemias hemolíticas, tienes las anemias hemolíticas autoinmunes y las no autoinmunes. Las anemias hemolíticas autoinmunes tienes que diagnosticarlas con un test de Coombs directo y ahí puedes hacer la diferencia si son de anticuerpos fríos, anticuerpos calientes y darle la terapia que amerita. Si es Coombs negativo, entonces es una anemia hemolítica no autoinmune. Podrías tener ahí pacientes como hemoglobinuria paroxística al frío. También tendrías que tener pacientes, por ejemplo, con otro tipo de trastornos, anemias microangiopáticas, y hay que darle el tratamiento correcto. Y otra causa de anemias normocíticas con reticulocitos incrementados hay que investigar pérdidas de sangrado agudo, y acá son las anemias posthemorrágicas. La otra prueba importante que habíamos señalado es los reticulocitos. Eso te permite valorar la respuesta que va a tener el paciente ante algún tipo de anemia a nivel de la médula ósea. Tenemos acá los que son anemias regenerativas y arregenerativas. Los reticulocitos te lo pueden expresar en porcentajes o en números absolutos. Los equipos de hemogramas automatizados más modernos ya tienen un canal propio para hacer el conteo de reticulocitos absoluto, incluso con algunos parámetros reticulocitarios importantes, pero esto conlleva que tengan un tipo de reactivo distinto y adicional. Por eso muchas veces no son capaces de reportarlos en los laboratorios, pero si se cuenta con estos equipos, sería importante que nos den ya el número absoluto de reticulocitos y evitar hacer tinciones y conteos manuales en porcentajes. Y la otra cosa importante es que debemos expresar el índice de producción reticulocitaria, que se da con el conteo de reticulocitos corregidos, dividido entre un cofactor de corrección, y eso nos da distintos valores para hablar de respuestas reticulocitarias. Acá era lo que les señalaba. Normalmente cuando tenemos un hematocrito en 45, un reticulocito va a estar en médula ósea casi 3 días y en sangre periférica un día. Pero si la anemia es progresiva, este porcentaje de estancia en médula ósea va a disminuir y más bien va a incrementar en sangre periférica el número de reticulocitos, y es por ello hay que hacer la corrección de acuerdo al grado de anemia que presenta el paciente. Calcular esto es bastante sencillo actualmente, puesto que existen muchas calculadoras que están en aplicaciones o en internet, y uno entra nada más el valor que tiene el paciente de reticulocitos sin corregir, el hematocrito del paciente actual y el hematocrito óptimo, que es 45, y te lo calcula la aplicación el índice de respuesta reticulocitaria. Eso es cuando enfocamos a pacientes con anemias que sospechamos anemias hemolíticas. Como les decía, son anemias generalmente normocíticas. El paciente presenta con algún grado de ictericia en las escleras, y para sospechar anemia hemolítica lo podemos ver con los reticulocitos. Si hay ictericia, hay que emplear los estudios con una LDH, bilirrubinas a predominio indirecto y una aptoglobina baja. En este caso nos sirve el test de Coombs. Si el test de Coombs, de acuerdo al tipo de anticuerpos que presenta, si son anticuerpos calientes, anticuerpos fríos, si es IgG, es relacionada al complemento, podemos hacer el diagnóstico adecuado. Y tenemos también las anemias que no son autoinmunes. Si es negativa, acá tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna, membranopatías, hemoglobinopatías, enzimopatías. Y si hay presencia de esquistocitos, descartar anemias microangiopáticas, como son el PTT, el SHU, el HELP, el CID, también en este grupo de pacientes. Entonces, y finalmente, como prueba diagnóstica, tenemos lo que es la lámina periférica. Siempre hay que pedir que nos revisen una lámina periférica si el caso es más complejo. Si tienes un paciente con microcitosis, anisocitosis, reticulocitopenia, probablemente sea una anemia ferropénica, pero hay pacientes el diagnóstico es un poco más complejo, y en este caso la lámina periférica nos va a ayudar. Acá tenemos algunos tipos de alteraciones. Por ejemplo, en la distribución de los glóbulos rojos puede haber presencia de aglutinación, que es el acúmulo de los glóbulos rojos como si fueran racimos de uva. Esto se ve principalmente en pacientes con anticuerpos fríos. Hay que sospecharlo en este grupo de pacientes. La presencia de rouleau, que son el apilamiento de los glóbulos rojos como en pilas de monedas, como se ve en esta imagen.
Los glóbulos rojos habitualmente se encuentran así, son de manera individual y separados entre ellos. Habitualmente el tamaño del glóbulo rojo va a ser el tamaño del núcleo de un linfocito, es el tamaño habitual. Pero cuando están acumulados así como si hubieras puesto monedas en una pila, eso se llama rouleau o imagen de pila de monedas. Y eso hay que sospechar en pacientes que presentan paraproteínas anormales. Si es un paciente adulto y te hablan de rouleau, sospecha de que pueda tener un mieloma múltiple. Alteraciones en el tamaño y color de los glóbulos rojos. La anisocitosis es la variabilidad en el tamaño de los glóbulos rojos. Esto lo vemos en el hemograma cuando nos reportan en el RDW, que generalmente lo expresan como coeficiente de variación, es decir, presentas glóbulos rojos o muy pequeñitos y glóbulos rojos muy grandes. Básicamente esto lo puedes ver en anemias ferropénicas. Si te hablan de una anemia microcítica con anisocitosis, sospecha de ferropenia. Dismorfismos, es decir, poblaciones microcíticas hipocrómicas y poblaciones normocíticas normocrómicas, puedes ver en pacientes que han tenido transfusiones de sanguíneas recientes o pacientes que tenían algún estado carencial por deficiencia de hierro, B12 o ácido fólico que están recibiendo terapia de reemplazo. Esto, como lo ves en la lámina periférica, ese es un linfocito, lo normal debería ser los glóbulos rojos el tamaño del núcleo del linfocito. Esos son glóbulos rojos, por decir, normocíticos, normocrómicos, y en cambio cada vez más pequeñitos e hipocrómicos. La palidez central del glóbulo rojo es mayor a un tercio del glóbulo rojo y están del tamaño menor que el núcleo del linfocito. Estábamos hablando de una población dimórfica. Las otras anormalidades en el color es la hipocromía, que en el hemograma automatizado lo vas a ver en la disminución de la hemoglobina corpuscular media en los valores, y principalmente se ve en anemias ferropénicas. Igual, este es el linfocito que lo usas como parámetro. Los glóbulos rojos deben ser de tamaño similar al núcleo del linfocito. Normalmente el glóbulo rojo tiene una palidez central, como el de acá, pero esta palidez central no debe ser mayor de un tercio del tamaño. En este caso estamos viendo que son linfocitos, que la palidez central es mayor de un tercio del diámetro del glóbulo rojo, es decir, son hipocrómicos. La macrocitosis es un incremento del tamaño del volumen corpuscular medio del glóbulo rojo. Igual siempre nuestro parámetro, nuestro linfocito, y en este caso estos glóbulos rojos son del tamaño mucho mayor que el núcleo del linfocito. Eso lo ves en pacientes con anemias megaloblásticas por deficiencia de B12, ácido fólico, síndromes mielodisplásicos, también en pacientes con mieloma múltiple pueden tener macrocitosis. Y la microcitosis es el otro extremo, la disminución del volumen corpuscular medio. En este caso estamos viendo igual nuestro linfocito, y en este caso este glóbulo rojo son de tamaño menor que el núcleo del linfocito. Básicamente microcitosis ves en anemias ferropénicas o hemoglobinopatías en talasemias, anemias sideroblásticas. La policromasia se refiere al que los glóbulos rojos presentan alguna tinción un poco más oscura de la rosado del habitual, una tinción medio azulada, y eso nos indica que hay una respuesta reticulocitaria o es una anemia regenerativa. Acá lo podemos ver que estos glóbulos rojos son un poco más oscuros, nos estamos hablando de policromasia. La persona que revisa la lámina periférica tiene que tener en cuenta esto, porque muchas veces se pasa de alto por tratar de ver rápido los glóbulos rojos y nos olvidamos esta alteración en la tinción del glóbulo rojo. Anormalidades en la forma de los glóbulos rojos, tenemos los poiquilocitos, que son las anormalidades de distinta variación, ya sea esquistocito, equinocito, dacriocito, células falciformes. Cualquier tipo de anormalidad en forma, el término que se utiliza es poiquilocito. Pero cuando nos reporten a la lámina periférica, si es que nos ponen el término poiquilocitosis, hay que llamar al laboratorio y preguntar qué tipo de poiquilocito es específicamente, ya que esto nos va a ser muy orientativo en la etiología de la anemia. Por ejemplo, acá tenemos lo que son acantocitos, que son glóbulos rojos espiculados, pero sus espículas están distribuidas de manera irregular. Entonces, cuando te reportan acantocitos, la sospecha clínica son enfermedades hepáticas, deficiencia de vitamina E, pacientes post-esplenectomizados, a beta-lipoproteinemia. Cuando hablamos de bit cell o queratocitos, son células como glóbulos rojos como que han sido mordidos. Acá presentan como unos cachitos de diablo. Acá se está viendo esos bit cells se presentan en pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. A veces llegan niños
con algún grado de con hemólisis, que no es autoinmune y que con antecedente de haber comido habas, que es un fabismo. En estos pacientes hay que preguntar al laboratorio si hay presencia de beta cells o queratocitos, lo cual va a ser bastante orientativo en la etiología de la anemia. Los blister cells o excentrocitos son alteraciones en donde la hemoglobina se está retraída. Estábamos hablando que el glóbulo rojo te presenta una palidez central como este, pero en este caso vemos acá como que el glóbulo rojo y un pedazo se encuentra vacío, sin una retracción de la hemoglobina. Esto se ve en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. El equinocito es también pacientes que presentan glóbulos rojos con espículas, pero en este caso las espículas se presentan de manera simétricas, están distribuidas en el glóbulo rojo, no de manera irregular. Esto lo ves en pacientes con enfermedad hepática, renal, deficiencia de piruvato quinasa o pacientes que la muestra ha sido almacenada de manera no correcta. La presencia de liptocitos o balocitos son imágenes en glóbulos rojos como un cigarro, lo ves en pacientes con el liptocitosis hereditaria, si ya ha sido reportada en la papá y en la mamá, probablemente se trate de eso, o pacientes que también te presentan deficiencia de hierro. Células contraídas anormalmente, pues, básicamente en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y hemoglobinopatías, el esquistocito, que son como glóbulos rojos mordidos, fragmentados, esto se ve en anemias microangiopáticas. Es importante este término, recordar los esquistocitos, porque a veces es bastante orientativo en este tipo de patologías en los pacientes con anemias microangiopáticas como el PTT, el síndrome urémico hemolítico, pacientes con CID, en gestantes, pacientes con HELP. El de pranocitos lo ves en sickle cells, este tipo de alteración, el glóbulo rojo en forma de media luna o en forma de hoz. Esferocitos, glóbulos rojos muy pequeñitos y donde no ves palidez central, lo ves en la esferocitosis hereditaria, es bastante típico. El estomatocito es que tienen como una boca en el medio del glóbulo rojo, no tienen la palidez central en la estomatocitosis hereditaria. El dianocito, células en blanco, lo ves en enfermedades hepáticas, hemoglobinopatías. El dacriocito son glóbulos rojos en forma de lágrima, como lo pueden ver acá. Estos son estos glóbulos rojos que tienen como una lágrima y es bastante orientativo al diagnóstico de mielofibrosis. Pacientes adultos mayores con, con dacriocitos, con algún grado de citopenias, con hepatoesplenomegalia, con esplenomegalia bastante masivas, hay que sospechar de mielofibrosis. El punteado basófilo lo ves en intoxicación de plomo, hemoglobinopatías, son estas puntuaciones que le ves en este glóbulo rojo con forma de lágrima, que es un dacriocito. Cuerpos de Hole-Yoli en pacientes con esplenectomizados, también lo vas a ver como una tinción bastante grande dentro del eritrocito. Cuerpos de Pappenheimer también en anemias sideroblásticas, hemoglobinopatías. Glóbulos rojos nucleados en anemias sideroblásticas, hemoglobinopatías o en anemias hemolíticas bastante severas. Va a haber presencia de glóbulos rojos nucleados también en mielofibrosis. Pacientes con leucemias o linfomas también puedes ver glóbulos rojos nucleados y es bastante orientativo. En conclusión, ¿qué podríamos decir entonces? Que la anemia es un problema de salud que al momento sigue vigente en nuestra realidad, no ha cambiado mucho nuestra prevalencia de anemia en niños preescolares y en mujeres en edad fértil. El diagnóstico etiológico de la anemia, llegar a determinar una etiología es un reto diagnóstico y debemos hacer uso de la anamnesis, la historia clínica, las pruebas de laboratorio para poder diagnosticar, clasificar adecuadamente la anemia, determinar su origen y poder darle un tratamiento adecuado y no es evitar estar dando tratamientos no correctos y de manera injustificada en este grupo de pacientes. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta.